Imagina un pasillo estrecho, silencioso, oculto en las profundidades del Vaticano. Paredes frías guardan estanterías cargadas de manuscritos sellados desde hace siglos. Son documentos que nunca fueron revelados al público, registros de secretos que la Iglesia prefirió sepultar en la oscuridad. Muchos creen que allí reposan no solo relatos de brujas quemadas o vampiros condenados, sino también decretos dirigidos a criaturas aún más inquietantes, los hombres lobo. ¿Por qué la institución más poderosa del cristianismo dedicaría parte de sus escritos a perseguir seres medio humanos, medio bestias? ¿Qué había detrás de la insistencia en tratar esas leyendas como amenazas reales? Entre bulas secretas, rituales de exorcismo y acusaciones de herejía, el miedo al lobo antropomórfico atravesó la Edad Media como una sombra indomable. Para los campesinos podía ser guardián, protector o guerrero. Para los inquisidores era la prueba de una transgresión contra el orden divino. Si el Vaticano realmente temía a vampiros y hechiceros, ¿por qué reservaba una atención especial a esos hombres que cambiaban de piel? Tal vez la respuesta esté menos en el monstruo y más en el símbolo. Y esta noche vamos a sumergirnos en ese laberinto de secretos, donde el aullido resuena por los pasillos sagrados. Mucho antes de que las llamas de la Inquisición iluminaran las plazas de Europa, los pueblos antiguos ya contaban historias sobre hombres capaces de asumir la forma de lobos. No se trataba, en aquel tiempo, de maldición o pecado, sino de poder y trascendencia. Para germánicos, celtas y nórdicos, la transformación en animal no era un peso, sino un vínculo con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Entre las nieblas del norte, guerreros conocidos como berserkers y Ulfednar se sumergían en rituales que los colocaban más allá de la condición humana. Vestían pieles de oso o de lobo, entonaban cantos hipnóticos y, en medio de gritos y frenesí, creían estar poseídos por el espíritu de la fiera. Cuando entraban en batalla, no luchaban como simples hombres, se movían como depredadores, con furia incontrolable, ojos vidriosos y fuerza sobrehumana. Muchos enemigos huían antes incluso del combate, creyendo enfrentar no soldados, sino criaturas de otro mundo. Entre los celtas se celebraban rituales similares bajo la luna llena, donde los guerreros buscaban la bendición de la transformación. Allí, el lobo era visto como guía espiritual, símbolo de coraje, instinto y libertad salvaje. No había condena, sino reverencia. Convertirse en lobo era un privilegio, una marca de poder, como si el guerrero se fundiera con la esencia indomable del bosque. Sin embargo, estos cultos portaban una dualidad. El hombre que adquiría la fuerza de la fiera también se alejaba de la vida común. Era temido por su propia comunidad, respetado y evitado a la vez. Un vecino, un pariente, alguien del poblado podía, en secreto, vestir la piel y convertirse en algo más. Ese límite tenue entre humano y animal fascinaba y asustaba, pues rompía las barreras del orden natural. Con la expansión del cristianismo, estos rituales comenzaron a reinterpretarse. Lo que antes se veía como comunión con la naturaleza se volvió sospecha de profanación. La transformación, que otrora fue un estado de éxtasis guerrero, quedó cubierta por el manto de la herejía. Si un hombre decía ser lobo, se afirmaba que no estaba tomado por el espíritu del bosque, sino por fuerzas oscuras. Y así, lentamente, la figura del guerrero lobo se fue convirtiendo en una caricatura sombría. El héroe que luchaba para proteger a su clan de invasores fue transformado en maldito, en criatura bestial, en ejemplo de alianza prohibida. Ese cambio de percepción no ocurrió por casualidad. Fue el resultado directo de un choque entre cosmovisiones. Para las culturas paganas, la metamorfosis era liberación. Para la Iglesia medieval, era subversión del orden divino, una ruptura de la jerarquía que colocaba al hombre bajo el dominio de la cruz. Aún así, por más que intentaran borrarlo,
Ecos de esa tradición sobrevivieron. En aldeas apartadas persistían narraciones de cazadores que caminaban bajo la luna, transformándose en lobos para guardar los campos. En canciones populares, el aullido del guerrero aún era recordado, no como maldición, sino como promesa de fuerza. Pero cada vez más, esas historias empezaron a leerse a través del lente del miedo. Al reinterpretar los antiguos rituales, el cristianismo no solo condenó las prácticas, sino que alteró su esencia en el imaginario popular. El hombre que vestía piel de lobo dejó de ser guerrero para convertirse en monstruo. Lo que era rito de coraje se convirtió en pacto prohibido. Y así nació, dentro de la visión cristiana, la primera semilla de la licantropía maldita. Esa transición no fue inmediata, sino lenta y persistente, acompañando siglos de cristianización de Europa. Con el tiempo, la metamorfosis dejó de ser símbolo de honor y pasó a cargar el peso de la sospecha, convirtiéndose en el presagio de algo que la Iglesia jamás lograría controlar: el mito indomable del hombre lobo. La Edad Media fue el período en que las sombras de la licantropía se densificaron. Si antes el guerrero lobo era visto como héroe tribal, ahora, en las aldeas aisladas de la Europa medieval, su figura se dividía entre guardián y maldito. El mismo hombre que podía proteger a los campesinos contra invasores y criaturas nocturnas, también era temido como alguien marcado por fuerzas incomprensibles. Crónicas de la época describen poblados cercados por bosques densos, donde por la noche se oían aullidos que no parecían venir solo de lobos comunes. Había relatos de figuras humanoides de ojos brillantes que surgían para espantar saqueadores, defender rebaños o, en algunos casos, aterrorizar a sus propios vecinos. Esa paradoja, protector y maldición, convirtió a los hombres lobo en personajes ambiguos, nunca enteramente aceptados, pero jamás completamente rechazados. Algunas narraciones cuentan que, durante guerras locales, ciertos guerreros eran capaces de luchar toda la noche sin sentir dolor ni cansancio, como si una fuerza extrahumana los moviera. Otros relatos hablaban de batallas libradas no solo entre ejércitos, sino entre grupos de hombres que asumían la forma de lobos para enfrentar fuerzas tenidas como malignas. En esas historias, el aullido era la señal de la resistencia, pero también el aviso del peligro. La Iglesia, sin embargo, veía estas prácticas con otros ojos. El cristianismo medieval buscaba imponer un orden espiritual único, centralizado e incuestionable. Cualquier ritual que evocara la naturaleza o la metamorfosis era considerado una amenaza para la fe, y los hombres lobo, por su fuerza y su aura de misterio, se volvieron símbolos aún más peligrosos que simples hechiceros. Lo que las aldeas veían como un guardián, la Iglesia lo etiquetaba como hereje. Si un hombre afirmaba proteger a su comunidad con dones sobrenaturales, se estaba colocando por encima de la autoridad eclesiástica. Para los inquisidores no había duda. Se trataba de un pacto prohibido. Así, los guerreros lobo pasaron de ser símbolos de valentía a monstruos malditos. Documentos de monjes cronistas revelan cómo se narró esta transición. En muchos relatos, la figura del hombre lobo aparece asociada a la noche, a la luna llena y a la sangre, elementos que, reinterpretados, sugerían una ruptura con lo sagrado. Para la mentalidad religiosa de la época, no había forma de conciliar tales fenómenos con la doctrina de la cruz. El miedo a lo salvaje, a lo instintivo, a lo indomable, era mayor que la admiración por las viejas tradiciones. No por casualidad, se multiplicaron las acusaciones de licantropía en procesos inquisitoriales. Hombres solitarios, cazadores, guerreros que demostraban habilidades inusuales o simplemente despertaban desconfianza, eran denunciados como lobos humanos. Algunos procesos mencionan transformaciones parciales, ojos que brillaban en la noche, cuerpos que cicatrizaban demasiado rápido, fuerza desproporcionada en momentos de ira. El juicio, casi siempre, terminaba en condena, pues la figura del lobo ya estaba consolidada como enemiga del orden cristiano.
Ese período marcó el nacimiento definitivo de la licantropía maldita. Si antes había margen para la ambigüedad, a partir de la Edad Media, el destino de los hombres lobo pasó a ser el de la persecución. Lo que los campesinos aún veían como protectores, la Iglesia lo veía como herejes a eliminar. El mito, sin embargo, no desapareció. Creció aún más, alimentado por el contraste entre el miedo y la necesidad, porque, aún condenados, muchos seguían siendo recordados como guardianes ocultos. Había quienes creían que cuando el peligro mayor se aproximaba, como invasiones extranjeras o pestes misteriosas, los hombres lobo regresaban para luchar, y así continuaron siendo parte del imaginario popular, seres que caminaban entre dos mundos, el de la protección y el de la maldición, el de lo sagrado y lo prohibido. En la oscuridad medieval, el aullido resonaba como un recordatorio de que ni siquiera la Iglesia conseguía borrar por completo la memoria de aquellos que se atrevieron a vivir entre la humanidad y la fiera. En las entrañas silenciosas del Vaticano reposan textos que rara vez vieron la luz del día, manuscritos guardados en archivos secretos, algunos datados en la Edad Media, que mencionan cacerías, rituales de purificación y bulas dirigidas a un enemigo inusual, hombres que cambiaban de piel. Más allá de las brujas quemadas en hogueras, existía una preocupación constante por aquellos que, bajo la influencia de la luna o de fuerzas ocultas, asumían formas de lobo. Estos documentos hablan de exorcismos realizados no solo para liberar a hombres de supuestas posesiones, sino para romper el vínculo con la fiera interior. Fórmulas de oración, invocaciones sagradas e incluso instrucciones para reconocer señales de licantropía fueron registradas por monjes e inquisidores. El Vaticano, consciente o no de la fuerza del mito, lo trataba con seriedad, como si fuese un riesgo real para la fe y el orden social. Relatos de tribunales inquisitoriales muestran el peso de este miedo. Hombres acusados de vagar por los bosques de noche eran llevados a juicio. Bajo juramento, algunos afirmaban sentir cómo su cuerpo se transformaba, describiendo con detalle garras, dientes y un deseo incontrolable de carne cruda. Otros relataban sueños tan vívidos que creían haberse convertido realmente en lobos durante las horas oscuras. Para los jueces poco importaba si eran delirios, alucinaciones o rituales antiguos reinterpretados. El testimonio ya era prueba de culpa. Un aspecto curioso de estos documentos es el énfasis en el peligro singular de los licántropos. Las brujas eran temidas por sus pactos y hechizos, pero los hombres lobo unían algo aún más amenazador: fuerza animal y astucia humana. No eran solo practicantes de rituales, sino guerreros capaces de devastar aldeas enteras. Esta combinación los convertía en adversarios mucho más difíciles de enfrentar y controlar. Las bulas papales contra licántropos, aunque poco conocidas, sugieren campañas de persecución semejantes a cruzadas contra herejes. Predicadores alertaban sobre el riesgo de los bosques, incitaban a los fieles a vigilar a vecinos sospechosos y recomendaban rituales de purificación en las cosechas. En algunas regiones, los aldeanos eran obligados a participar en cacerías nocturnas para expurgar a los lobos humanos que rondaban los campos. Imagina la escena: una sala de tribunal iluminada por antorchas, inquisidores con pesados mantos, testigos temblorosos y, en el centro, un acusado que jura, ante la cruz, que su cuerpo realmente cambia bajo la luz de la luna. Cada palabra alimentaba el pánico colectivo. El hombre no era juzgado solo por crímenes de sangre, sino por ser la encarnación de una amenaza que la Iglesia consideraba insoportable: la fusión entre hombre y fiera. En muchos casos, la condena era la hoguera, pero en algunos registros hay menciones a rituales de exorcismo prolongados, en los que monjes intentaban separar al hombre de la bestia. Oraciones repetidas durante días, ayunos, flagelaciones y símbolos sagrados aplicados sobre la piel
se usaban en el intento de liberar el cuerpo humano del espíritu lupino. El éxito raramente era declarado. En la mayoría de las veces, el acusado desaparecía en los archivos como otra víctima de una lucha invisible entre fe e instinto. El hecho de que el Vaticano haya producido bulas específicas para este tipo de acusación muestra cómo la licantropía no era tratada solo como superstición popular, sino como un problema institucional. No era solo un mito contado en tabernas, era una amenaza que exigía estrategias oficiales de combate. Y, al institucionalizar esa persecución, la Iglesia contribuyó a solidificar en el imaginario europeo la imagen del hombre lobo maldito, maldito no solo por la leyenda, sino por el propio peso de la condena eclesiástica. Estos documentos, aunque raros, sobreviven como prueba de que el miedo a la fiera antropomórfica sobrepasó los límites del folclore y entró en el corazón de la autoridad religiosa más poderosa de la cristiandad. El Vaticano no solo temió a los licántropos, los persiguió. Intentó domesticarlos con oraciones, controlarlos con rituales y finalmente los condenó como símbolos de herejía. Sin embargo, como toda persecución, cuanto más la Iglesia intentaba borrar este mito, más se fortalecía en la memoria colectiva. Los aullidos no cesaron con las bulas y las historias siguieron resonando en las aldeas, tal vez porque, en el fondo, la licantropía representaba algo que ni siquiera la autoridad papal podía aprisionar: la fuerza salvaje que habita dentro del hombre. Entre los muchos temores que rondaban los pasillos de la Iglesia, había uno aún más inquietante que los rituales aislados o los aullidos en los bosques: la posibilidad de que la licantropía fuese hereditaria. Surgía así la idea de linajes marcados por una sangre maldita, descendientes de guerreros que un día habían vestido la piel de lobo y jamás se liberaron de esa marca invisible. Las leyendas narran que ciertos clanes nobles del norte de Europa llevaban en su sangre el poder o la maldición de transformarse. Entre ellos destacaban familias de Livonia, región helada donde el mito del hombre lobo floreció con intensidad, y linajes de Transilvania, cuyos castillos erguidos sobre montañas parecían guardar secretos heredados de antepasados sombríos. La propia nobleza, muchas veces envuelta en rumores, era vista como guardiana de un poder que no podía ser controlado ni siquiera por el Vaticano. El miedo de la Iglesia no era solo a individuos aislados, sino a la posibilidad de que familias enteras viviesen fuera de su influencia. Linajes indomables representaban una amenaza política y espiritual. Si un clan creía portar la marca de la bestia, quizás se consideraba por encima de la ley cristiana, legitimando su autoridad por un poder ancestral. Esto explicaría por qué documentos secretos alertaban de la necesidad de vigilar no solo a aldeanos, sino también a nobles cuyos orígenes estaban envueltos en misterio. En la tradición popular, estas familias estaban rodeadas de rumores. Campesinos susurraban que, en ciertas noches, los señores se ausentaban de sus salones, regresando solo al amanecer, con ojos enrojecidos y ropas manchadas. Historias de cacerías sangrientas, de pactos heredados y de maldiciones transmitidas de padre a hijo reforzaban la idea de que la licantropía no era un accidente, sino un legado. Algunos cronistas, intentando racionalizar esos rumores, describían enfermedades genéticas o deformidades físicas como señales de tal herencia lupina. Dientes alargados, fuerza inusual o crisis de furia eran catalogados como indicios de la marca. Pero para el imaginario medieval no había explicación natural posible. Se trataba de la prueba de un vínculo con fuerzas que escapaban al dominio de la cruz. Ese temor se profundizaba al recordar que el cristianismo siempre buscó domesticar el poder de los linajes, exigiendo que la nobleza prestase obediencia espiritual al Papa. Pero ¿cómo controlar familias que creían poseer dentro de sí el poder salvaje del lobo? La licantropía, en ese sentido, no era solo un mito, sino una metáfora peligrosa de autonomía, de linajes que no se doblegaban al dogma. Entre los nombres más citados están los condes de Livonia,
a menudo retratados en crónicas como señores capaces de transformarse en lobos para defender sus dominios. En Transilvania, tierra que más tarde se volvería sinónimo de vampiros, los rumores sobre familias malditas también incluían metamorfosis lupinas. Y curiosamente, algunas de esas historias se confundían. Clanes que cargaban tanto el estigma de la sed de sangre como el de la piel lupina. Estas conexiones refuerzan la idea de que la licantropía no era un mito aislado, sino parte de un imaginario más amplio sobre linajes sobrenaturales. Para el Vaticano, tales familias eran un enigma peligroso. Si no podían ser destruidas, debían ser domesticadas o marginadas. Y muchas veces, el silencio oficial sobre ellas funcionaba como una forma de neutralización. El secreto también era un arma. Aún así, los rumores sobrevivieron. En manuscritos olvidados y cantos populares, se habla de hijos nacidos bajo eclipses, destinados a heredar la piel del lobo. Se habla de maldiciones que atravesaban siglos, resurgiendo siempre en nuevas generaciones. Y, por encima de todo, persiste la idea de que la licantropía no podía borrarse por completo, pues estaba inscrita en la sangre. Así, la conexión entre hombres lobo y linajes malditos no solo fortaleció el mito, sino que también amplió el miedo del Vaticano. No se trataba solo de enfrentar criaturas en los bosques, sino de encarar familias enteras que portaban dentro de sí una herencia imposible de controlar. Linajes que, tal vez, aún resuenen en los corredores de castillos abandonados, esperando la hora de despertar de nuevo. A medida que el mito del hombre lobo se extendía por Europa, algo más profundo comenzó a emerger. La licantropía dejó de ser solo un relato de transformación física para convertirse en un poderoso símbolo de resistencia contra el orden eclesiástico. No era solo el miedo a la fiera que rondaba las aldeas, era lo que esa metamorfosis representaba: la rebeldía contra un sistema que buscaba domesticar cada aspecto de la vida humana. En muchas regiones, el campesino veía en el hombre lobo una metáfora de sí mismo, preso de una vida de miseria, sometido a impuestos pesados y a la rígida jerarquía de la Iglesia. Soñaba con la libertad de escapar de ese yugo. ¿Y qué criatura representaba mejor esa liberación que el lobo, animal salvaje, indomable, capaz de vagar por los bosques sin dueño y sin señor? La metamorfosis se interpretaba como un llamado a la liberación, el momento en que el hombre común se despojaba de las cadenas de la cruz y se convertía en criatura de pura voluntad, instinto y fuerza. Esa interpretación se reflejaba en canciones, cuentos y rumores transmitidos oralmente. Muchos narraban a hombres sencillos que, en noches de luna llena, abandonaban sus campos y se entregaban a la naturaleza, convirtiéndose en lobos para luchar contra señores crueles o incluso contra tropas enviadas por la Iglesia. El aullido, en esos relatos, no era el sonido de una maldición, sino un grito de revuelta, una señal de que el espíritu salvaje del pueblo aún vivía. La propia simbología de la metamorfosis reforzaba ese sentimiento. El hombre que se transformaba no pedía permiso a nadie. Escapaba de las leyes humanas y divinas, abandonaba la obediencia y asumía la forma más temida por el orden establecido. Era un gesto de insumisión radical, y eso explica por qué el Vaticano no solo desconfiaba, sino que combatía con tanto fervor la imagen de los hombres lobo. No era solo una cuestión de superstición, sino de control social. La figura del lobo, como arquetipo, contrastaba directamente con el cordero, símbolo central de la fe cristiana. Mientras el cordero representaba sumisión, pureza y sacrificio, el lobo era lo opuesto: libertad, instinto y voracidad. Un hombre que elegía convertirse en lobo era, simbólicamente, alguien que rechazaba ser cordero. Ese choque de imágenes quizá fuese lo que más inquietaba a la Iglesia, pues representaba un riesgo para su narrativa dominante. En regiones como Livonia y Hungría, el hombre lobo llegó a ser retratado en crónicas populares no como villano, sino como protector de las cosechas
luchando contra espíritus malignos o invasores. Era un campesino que, en su metamorfosis, reivindicaba un poder mayor que aquel concedido por el clero. En otras palabras, la licantropía se convertía en un instrumento de empoderamiento, una forma de afirmar que la naturaleza y el espíritu humano no pertenecían a la Iglesia, sino al propio hombre. Esa visión, claro está, era intolerable para la autoridad papal. Al identificar la licantropía con la herejía, el Vaticano buscaba no solo erradicar criaturas míticas, sino aplastar un símbolo de insumisión. El mito se convirtió, entonces, en un campo de batalla entre dos fuerzas, la de la dominación y la de la libertad salvaje. Cada juicio inquisitorial contra un supuesto hombre lobo no era solo una condena de un individuo, sino un intento de destruir la metáfora viva de la rebelión. No obstante, cuanto más perseguía la Iglesia, más se fortalecía la imagen en el imaginario colectivo. Para muchos, el hombre lobo pasó a encarnar el espíritu indomable que resistía, incluso ante la llama purificadora de las hogueras. Si el cordero aceptaba el sacrificio, el lobo aullaba hasta el final, recordando que había fuerzas que jamás podrían ser domadas. Así, la licantropía dejó de ser solo mito, pasó a ser metáfora. No hablaba únicamente de hombres que cambiaban de piel, sino de comunidades enteras que ansiaban la liberación. Era el grito del bosque contra la cruz, el instinto contra la obediencia, la ferocidad contra la domesticación. Y quizás sea precisamente por eso que el Vaticano temía tanto a los hombres lobo, porque, en el fondo, no representaban monstruos, sino el recuerdo incómodo de que, dentro de cada ser humano, existe un lobo listo para despertar. Las llamas de las hogueras se apagaron hace siglos, los tribunales inquisitoriales se desmoronaron, y los nombres de muchos acusados se perdieron en el polvo de los archivos secretos. Aún así, la sombra del hombre lobo sobrevivió. Ni decretos papales, ni bulas, ni exorcismos fueron capaces de extinguir la leyenda. Y quizá el motivo sea simple. La licantropía nunca perteneció solo a lo sobrenatural, sino a lo más profundo del alma humana. El Vaticano intentó transformar el mito en herejía, pero cuanto más lo condenaba, más encontraba el pueblo en la figura del lobo una forma de reconocerse. Los campesinos veían en él el espíritu indomable que los protegía. Los nobles susurraban sobre linajes marcados, preservando la idea de un poder heredado. Y poetas y cronistas mantenían vivas historias en las que el aullido no era maldición, sino grito de libertad. La licantropía se infiltró en la cultura como un código secreto, transmitido de generación en generación, incluso cuando se la asociaba al miedo. Nunca dejó de cargar el encanto de la metamorfosis, porque, ¿quién no desearía, en momentos de desesperación, despojarse de la fragilidad humana y asumir la fuerza salvaje del lobo? Ese deseo primario es lo que mantiene viva la leyenda, incluso en tiempos modernos. Lo que la Iglesia no comprendió es que no luchaba contra monstruos, sino contra símbolos. El hombre lobo no era solo criatura nocturna, sino metáfora de lo que escapa al control. Su furia representaba la resistencia contra los dogmas. Su aullido denunciaba la insatisfacción de siglos. Su metamorfosis era el recuerdo de que ningún sistema consigue domesticar por completo el espíritu humano. Hoy, aunque ya no encendamos hogueras en las plazas, el mito persiste en las pantallas, en los libros y en las conversaciones alrededor de hogueras modernas. Narrativas que aún hacen eco de los antiguos miedos de la Iglesia, pero quizá, en el fondo, el verdadero terror nunca fue el del lobo que devora, sino el del hombre que se transforma, porque la transformación implica elección, ruptura, rebeldía. La licantropía sobrevivió porque siempre fue más que carne y hueso. Fue lenguaje, metáfora, insurgencia, y por eso el Vaticano jamás logró borrarla. Tal vez el miedo de la Iglesia no fuese al lobo en sí, sino a lo que representaba, la libertad salvaje que ningún dogma puede domesticar. Un poder que vive oculto en las entrañas del bosque, pero también en el corazón de cada ser humano que,
En silencio, sueña con romper sus cadenas. La historia oculta de los hombres lobo no habla solo de bestias, sino del eterno choque entre control y libertad. Y sí, hasta hoy, sentimos un escalofrío cuando oímos un aullido lejano en una noche sin luna. Tal vez sea porque algo dentro de nosotros aún reconoce el llamado de la fiera que nunca pudo ser silenciada. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hasta el próximo descenso en lo prohibido.